Tengo 13 años que trabajé en México, 6 años y medio en Hermosillo, Sonora, y luego 6 años y medio en el Distrito Federal, la Ciudad de México. Y aparte de eso, Guadalupe, tengo 4 años trabajando en la frontera con México, San Diego, y luego también Nogales, Arizona. Allí, cuando trabajaste en la frontera, Nogales, Arizona, ¿qué sería? ¿En los años 90, 80, 90? Eso fue a finales de los 70. A finales de los 70. Entonces todavía no... ¿A ti te tocó, por ejemplo, esta propuesta, esta iniciativa de ley de los presidentes, tanto de Bush como de Salinas de Gortari, cuando llevaron aquella ley de 1991 para prohibir el tráfico de estupefacientes fuera de los Estados Unidos, el tráfico ilegal? Sí, estuve en ese momento y hemos trabajado muy bien con México en asuntos bilaterales, atacando los carteles, y la ayuda que los Estados Unidos le ha dado a México es muy grande, pero siempre hemos trabajado muy bien. En ese entonces yo trabajaba bastante con la Policía Judicial Federal, hicimos muy buenos casos y había un intercambio muy amplio de inteligencia con México. Y cuando pasó lo de Enrique Camarena, estuviste tú en la investigación directamente, ¿no? Sí, estuve en esa investigación porque nuestro colega Kiki Camarena fue secuestrado en Guadalajara, Jalisco, en 1985. Yo en ese entonces estaba como el encargado de la oficina en Barranquilla, Colombia. Y nosotros empezamos a tratar de capturar a los asesinos, que ya nosotros sabíamos quién eran los jefes del cartel de Guadalajara, y yo tuve oportunidad de capturar a Juan Ramón Mata Ballesteros en Cartagena, Colombia, en colaboración con la Policía Nacional de ese país, solo que esa investigación para nosotros era muy importante porque era un elemento de nosotros. Había un rumor o había trascendió la información de que con el caso de Camarena, los mismos agentes que estaban dentro de México, había gente, funcionarios, policías de México trabajando para el cártel, y que ellos lo habían entregado, que ellos le habían puesto una trampa a Camarena. ¿Esto también fue cierto? Bueno, había algunos elementos de la policía que estaban involucrados, y aparte de eso había bastante corrupción, porque nosotros tratamos de capturar a Rafael Caro Quintero en el aeropuerto de Guadalajara, y uno de los comandantes de la Policía Judicial Federal lo dejó ir, pero de todas maneras poquito después lo capturamos en Costa Rica. Esa captura a Camarena, ¿ustedes reportaron quiénes eran los agentes mexicanos corruptos que trabajaban para el mismo cártel de Guadalajara? Sí, nosotros pasamos esa información, obviamente, al gobierno mexicano. Entonces, y aparte de eso, pues los acusamos aquí en los Estados Unidos. ¿Y tuvieron respuesta entonces del gobierno mexicano? Digamos, una respuesta favorable. Pues en algunos casos, pero de todas maneras hay algunos elementos que nunca han llegado a la cárcel.
Yéndonos un poco más adelante, Mike, estamos hablando en el periodo de Calderón, por ejemplo, ese sexenio en el que se firma un acuerdo internacional entre México y Estados Unidos para combatir ya abiertamente a los cárteles de la droga. Lo firma Felipe Calderón con George Bush, hijo, en 2007. Y a partir de allí, de esa guerra, pues también se incrementaron las investigaciones y se reforzaron estas investigaciones sobre la colusión del gobierno de México con el narcotráfico desde la DEA. ¿Esto es cierto? Bueno, nosotros no investigamos corrupción así como sea en México, pero hay algunos casos, investigaciones donde nosotros estamos investigando a narcotraficantes y en esa investigación resulta que sale información de oficiales que son corruptos, que están protegiendo, por ejemplo, estos grupos del crimen organizado, y en la mayor parte de los casos esta información se pasa a México, porque nosotros pensamos que es muy importante que los Estados Unidos, que también tenemos corrupción, que ambos países limpien su propia casa de corrupción. Pero entonces, en las investigaciones que ustedes estaban trabajando, también comprendían el lavado de dinero, cuentas bancarias, ¿no? Nombres, testimonios, incluso testigos protegidos, trabajaban con testigos protegidos. Sí, trabajamos con informantes, y nosotros, como trabajamos con México, adentro de México, cuando yo estaba ahí, siempre hacíamos intercambios de información, pero nosotros no hacíamos nada adentro de México que no sabía el gobierno mexicano. No estábamos trabajando en México de una manera unilateral, siempre era bilateral. Pero entonces, con Felipe Calderón, ustedes debieron haber sabido o haberse enterado de la corrupción o del nexo con el cártel de Sinaloa, que ahora lo conocemos por el proceso que está enfrentando Genaro García Luna en Nueva York. Sí, pero en ese entonces no sabíamos nada de eso. Eso resultó muchos años después. Y obviamente, pues Genaro García Luna es inocente hasta que no sea comprobado en un juicio federal, que hasta el momento no ha llegado. Pero nosotros trabajamos bien con Felipe Calderón. Obviamente se inició el plan Mérida en 2007, y ese programa nosotros estábamos facilitando equipo, entrenamiento y inteligencia. Esos eran los 4 elementos supremamente importantes sobre del plan Mérida. Sí, pero en 2010, 2011 incluso había transferencias millonarias de México incluso en la bolsa de valores en Nueva York, hacia el Líbano. Por ejemplo, hay académicos aquí en México, Alfredo Jalife Rame Barrios, que hizo transferencias de más de $2 millones hacia el Líbano y además a la bolsa de Nueva York. Y esto fue en 2010, 2011. ¿Esas transferencias millonarias no eran investigadas, no eran detectadas por la DEA en ese entonces? ¿Por qué pasaron así en silencio? Bueno, yo no tengo conocimiento de eso, Guadalupe, porque ya yo estaba jubilado de la DEA, pero si nosotros tenemos información sobre el lavado de dinero, tenemos inteligencia
Entonces nosotros obviamente vamos a investigar esos movimientos de dinero de México a cuentas bancarias aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, investigamos conjuntamente con la TIR y también con el gobierno suizo sobre de Raúl Salinas, que Sí. tenía, yo creo que más de 100 millones de dólares en una cuenta suiza. Solo que nosotros seguimos toda esa información sobre de cuentas, todas, donde nosotros tenemos información. Y esta información la pasaban a gobierno de México también. Estamos hablando que Raúl Salinas era 1998, 1997 todavía. Sí, sí, nosotros pasamos toda esa información. Entonces, como te digo, siempre trabajamos en una manera bilateral, pasábamos esa información y entonces algunas veces México tomaba la información y tenía los resultados y algunas veces no hacía nada con la información. Pero entonces tú confirmas que México sí sabía de las investigaciones de la DEA, que la DEA no hacía investigaciones unilaterales, sino que además de los resultados de sus investigaciones estaban enteradas las autoridades mexicanas. Sí, sobre de las actividades de la DEA adentro de México. Si las investigaciones se iniciaban aquí y estaban centralizadas en los Estados Unidos, no necesariamente. Y cuando ustedes se enteran de nexos entre narcotraficantes y altos funcionarios de gobierno de México, si eso llegó a generar alguna tensión del gobierno mexicano contra la agencia, contra la DEA o contra el gobierno estadounidense. Pues en algunos casos yo creo que había algo de fricción entre los dos países, pero si estás llegando al caso de Cienfuegos, entonces hablamos del caso de Cienfuegos. Sí. En este caso hay mucha información adentro de México que es falsa, porque dicen, número uno, que la evidencia contra los Cienfuegos no es válida porque un juez mexicano no firmó la autorización para hacer intercepciones de mensajes de BlackBerry. Y eso no es cierto porque la investigación fue centralizada aquí en los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos, cuando hacemos intercepciones telefónicas, entonces siempre un juez va revisando nuestra solicitud, también un fiscal federal, y luego se va al Departamento de Justicia y luego ellos autorizan esa intercepción. Entonces, en el caso de Cienfuegos, no era necesario que un juez en México firmara ninguna autorización, porque como te digo, todo estaba aquí en los Estados Unidos. Sí, y hablabas que la evidencia era sólida. Dicen en México que no se les informó a México que iba a ser detenido Cienfuegos, y me imagino que sus preguntas, Guadalupe, quieren llegar a ese punto. Entonces, no se informó a México porque ya cuando fue detenido Cienfuegos ya era un ciudadano común y corriente, ya no estaba como secretario de la defensa
no era general, entonces por eso no se informó a México. Si todavía fuera oficial del ejército, si se fuera informado a México. Ujú. Y en el lavado de dinero y conspiración por narcotráfico, ¿qué son los cargos que se le dieron desde Estados Unidos al general Cienfuegos? Hablabas de que la evidencia era sólida. Sí, la evidencia es muy sólida. Y yo creo que es más sólida con Cienfuegos de lo que es con Genaro García Luna. Cienfuegos es acusado por 3 acusaciones de conspiración y de lavado de dinero. Esa información la va a hacer llegar el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos a la PGR. Entonces, y bueno, yo espero que haya resultados con la PGR, porque si no, entonces eso va a causar bastante daño con los sistemas de justicia. Yo creo que algún fracaso entre las agencias federales de los Estados Unidos y las fuerzas de seguridad de México. Pero la agencia, la DEA, sabe que Cienfuegos no trabajaba solo, no operaba solo con el narcotráfico. Desde Sedena, desde los generales, había una red, es cierto esto, una red, operaban en grupo, es decir, Cienfuegos no es el único. ¿Tienen información al respecto? Bueno, estoy seguro que Cienfuegos no era el único. Y entonces, muchos de los generales de México presionaron a López Obrador para que solicitara el regreso de Cienfuegos. Entonces, es mi opinión que algunos de ellos estaban involucrados y estaban preocupados que si Cienfuegos fuera sido buscado aquí en los Estados Unidos, posiblemente iba a nombrar a personas, simplemente porque Cienfuegos ya tiene 72 años de edad y con los cargos que tenía, si lo fueran mandado a prisión, yo creo que fuera sido una cadena perpetua para él. Entonces él tenía bastante presión sobre de él. Sí. Y también había, digamos, encontraron ustedes indicios de políticos, es decir, de civiles operando también con Cienfuegos. Bueno, eso no puedo comentar eso, pero una cosa que nosotros sabemos sobre de las intercepciones, que eran miles de intercepciones aquí en los Estados Unidos, que Cienfuegos estaban acusando a oficiales, no nomás del ejército, pero otros oficiales, para que les brindara protección a este grupo conocido como H2, que pertenecía al cartel de los Beltrán Leiva. Sí. Aparte de eso, estaba arreglando por el transporte de cocaína de Colombia a México. Entonces, Cienfuegos, como te digo, la evidencia es amplia y es sólido, y yo no tengo ninguna razón para pensar que no se haya sido culpable aquí en la corte legal. Aquí con el caso de México, estuviste pues tantos años de este lado.
y estuviste encubierto. ¿Qué experiencia te dejó esto? Trabajar sobre todo, digamos, del lado oscuro del narcotráfico. Bueno, para mí, yo trabajé muy bien con la Policía Judicial Federal y siempre identifiqué elementos adentro de esa corporación para trabajar muy bien con ellos. Entonces, trabajando encubierto es algo, bueno, es supremamente peligroso, pero entras adentro de estas organizaciones y te enteras cómo funcionan, qué es lo que hacen, corrupción también. Entonces entras a un mundo muy oscuro, pero esa es una táctica que nosotros utilizamos para penetrar a estos grupos de narcotraficantes, y la evidencia es muy fuerte porque tú estás ahí hablando con ellos y ellos te están haciendo declaraciones, entonces esa evidencia siempre es más fuerte que información, por ejemplo, que viene de un informante, ¿no? Sí, y eso, bueno, nunca tuviste miedo, llegaste a estar al borde de la muerte, te viste en riesgo, en alto riesgo. Sí, siempre en riesgo, pero yo no tenía miedo, y eso que lo digo en verdad. Yo nada más, el más miedo que yo tenía era que el caso iba a fracasar, ese tenía, pero miedo de mi propia seguridad, no. ¿Confiabas entonces en las autoridades también mexicanas para apoyarte en tu seguridad? ¿En tu seguridad? Sí, porque yo cuando entré a México, yo comencé de inmediato a identificar a elementos de la Policía Judicial Federal que yo tenía confianza en ellos, que no me iban a comprometer, no iban a comprometer el caso, no iban a comprometer los informantes. Y entonces yo traté también de desarrollar, como te digo, amistades con ellos, y ya con eso pues trabajábamos mucho más mejor. Sí había corrupción, pero como te digo, yo estaba la gente confiable de la Judicial Federal, y había mucha corrupción, pero había muchos que eran de confianza y querían hacer lo mejor para su propio país. Sí. La imagen de la DEA, tú sabes que ha sido también vista como un operador controvertido. También se ha juzgado de que ha habido corrupción o de que es una agencia incongruente porque persigue el narcotráfico, pero los estadounidenses, millones de estadounidenses, consumen las drogas. ¿Qué opinión te merece al respecto? Sí, mira, yo no miro a esa situación contra el narcotráfico como una guerra, porque todas las guerras, como tú tienes conocimiento, siempre tienen su fin, siempre se terminan. Yo considero esta situación una lucha permanente contra el narcotráfico, porque tienes la razón que si nosotros aquí en los Estados Unidos no hacemos mejor trabajo para reducir la demanda aquí en los Estados Unidos, entonces si no es México, si no es Colombia, si no es otro país, van a resultar que hay algunos que van a cultivar, van a enviar cargamentos de drogas aquí en los Estados Unidos. Entonces es un problema muy grande aquí en los Estados Unidos. Y para la otra parte de tu pregunta,
sí, cuando nosotros y otros países trabajan asuntos del narcotráfico, siempre va a haber corrupción, pero hay que investigar acusaciones de corrupción y tratar de eliminar esos elementos o esas situaciones donde elementos están tomando dinero o todo eso, pero hay que, como dije anteriormente, los países que están involucrados en esta lucha permanente necesitan de limpiar su propia casa y no ayudar a los otros gobiernos también en limpiar su casa de corrupción. Porque si existe corrupción, entonces eso daña a todos los países. La corrupción, si hay corrupción acá y también en México, eso daña los esfuerzos contra el narcotráfico y entonces también para mí es una violación muy grande del imperio de la ley. Ustedes han trabajado también con los militares, con el ejército mexicano. Hemos trabajado con ellos, sí. ¿Qué opinión te merece? Es una institución que también ha incurrido en corrupción. Aparte, no lo de Cienfuegos, sino en general las tropas. Sí. Bueno, voy a decir eso. Que México siempre ha tenido al ejército como una institución muy prestigiosa y que no existe corrupción en el ejército, pero esa corrupción, Guadalupe, se inició en realidad en los 1980 cuando el expresidente de México, Miguel de la Madrid, comenzó este operativo que se llamaba Operativo Cóndor, sí, donde elementos del ejército iban a la sierra a destruir campos ilícitos, por ejemplo, de marihuana y de amapola. Y entonces la mafia, pues obviamente empezó a pagarle para que no destruyeran sus campos o las cosechas ilícitas. Y entonces eso entre tiempo fue creciendo y como México últimamente ha usado a los militares sobre esfuerzos contra droga, entonces esa corrupción ha crecido. Estás por publicar, me decías, un quinto libro ya. Sí, ya mandó un libro que se llama Afghan Warlord y yo creo que sale como en 2 semanas, pero eso va a ser el quinto libro. La mayor parte de mis libros se tratan de México, la mayor parte son novelas, pero tienen mucho de mis experiencias en México y en otros países. De tus experiencias como agente encubierto también. Sí, y trabajé bastante encubierto aquí en los Estados Unidos y en América Latina, por ejemplo, México, Brasil, Bolivia y otros, y también en el Caribe, solo que tengo bastante experiencia así como agente encubierto. Y de todas esas experiencias, Mike, ¿cuál ha sido, en qué país te sentiste más vulnerable? Pues yo creo que cuando estás trabajando encubierto, obviamente es algo difícil y en cualquier momento te pueden matar.
cuando estás negociando con estos capos, entonces pues no puedes enseñar miedo, no puedes estar nervioso, porque ya tú sabes que los narcotraficantes y criminales sufren de paranoia. Entonces te pueden matar simplemente porque piensan que es la gente real. Pero yo trabajé mucho encubierto en México en colaboración con la Policía Judicial Federal. ¿Sería México el país donde te sentiste, digamos, con más riesgo? Pues en todos, pero como digo, yo confiaba mucho en los elementos de la Judicial Federal que trabajaban personalmente conmigo. Pero en México, pues obviamente trabajé más encubierto en México, yo creo, que en cualquier otro país. Y del periodo de México, de todo este tiempo, tú estás desde los finales de los 70, desde los finales de los 70 hasta Peña Nieto. ¿Cuál es el periodo que te sentiste también, que consideras que se haya incrementado la violencia por narcotráfico o que se haya incrementado la corrupción por narcotráfico? Bueno, yo creo que se incrementó la violencia en México durante la presidencia de Felipe Calderón. Y él, como te digo, tenía las mejores intenciones. No era porque tenía mal intenciones, y quiero hacer eso muy claro, porque lo que pasó, que México implementó esta estrategia que se llama Kingpin, y es un programa donde se fueron sobre las cabecillas de los carteles de México. La única cosa que México no sabía, que capturando o matando a estos capos, que se iban a fragmentar estos carteles, y entonces se formaban más carteles y comenzaban a tener conflicto entre ellos por territorio y rutas para enviar sus cargamentos de droga aquí a los Estados Unidos. Entonces ya con eso incrementó la violencia, y cuando entró a la presidencia Peña Nieto, él siguió la misma estrategia, utilizando a los militares para combatir la droga. Cuando entró López Obrador, él dijo: yo voy a quitar a los militares y mandarlos a sus propios bases, quitarlos de que no iban a combatir el narcotráfico. Pero la primera cosa que hizo es que formó la Guardia Nacional y puso a la policía de la naval, policía del ejército, y luego también incorporó a la Policía Judicial Federal. Entonces México por mucho tiempo ha tenido casi a los militares encargados de su estrategia contra drogas. ¿Te parece una estrategia, digamos, apropiada, adecuada al problema que se vive ahora? Bueno, se trata de eso. Yo no quito nada, por ejemplo, a la Marina, que hizo muy buen trabajo, pero se trata de esto, que los militares no son entrenados para hacer investigaciones contra el narcotráfico. Entonces, yo estuve hablando en una ocasión con un fiscal de México, y él me dijo, pues el problema es que los militares
no reconocen evidencia. Por ejemplo, si van y hacen un cateo en una casa, no saben cómo colectar la evidencia. Entonces eso forzaba que los fiscales tenían que ir a cada operativo, a cada caso, para colectar la evidencia en donde estaban enfocados esos operativos. Aparte de eso, el sistema judicial de México es muy débil, porque la mayor parte de la ciudadanía de México no le tiene mucha confianza al sistema judicial de México. Entonces 90% de del crimen no es reportado a la autoridad. Sí. Y también en México la judicial, el sistema de justicia, por ejemplo, al lado federal, nada más tiene como 5% de éxito en todos los juicios que se llevan a cabo en México. Uh-huh. En este caso de Cienfuegos, ¿tú crees que Trump haya intervenido de algún? Obviamente, porque mira, el procurador general Bill Barr aquí en los Estados Unidos dijo que iban a soltar a Cienfuegos para mejorar las relaciones con México. Y eso me suena totalmente falso, y te lo digo porque cuando entró el presidente Trump a la Casa Blanca, la primera cosa que dijo, que los mexicanos que estaban entrando a los Estados Unidos eran asesinos, eran ladrones, eran violadores, que no es cierto. Eso eran declaraciones fundadas en racismo, y no quería construir un muro con la frontera con México, que también era un muro fundado en racismo. Se me hace raro que ahora que perdió la presidencia, que quiere mejorar las relaciones con México. En mi opinión se trata de esto, que Donald Trump no le importaba mucho sobre el narcotráfico. Lo que él quería era parar la migración de Centroamérica, en particular Guatemala, El Salvador, y Honduras y México. Y entonces él presionó al presidente López Obrador para que él desviara elementos de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Guardia Nacional, a la frontera del sur de México, en particular con la frontera con Guatemala, para parar las caravanas. Entonces, López Obrador siempre ha hecho lo que quiere Donald Trump, que es un error. Y para mí, el regreso de Cienfuegos a México no era para mejorar las relaciones con México, porque Donald Trump nunca le ha importado eso. Esto fue un regalo a López Obrador por haber tomado esfuerzos contra de migración de México a América. Y ahora, Mike, con Biden, el nuevo gobierno que inicia en enero, a partir de enero, ¿tú crees que las relaciones con México van a ser tensas también o van a modificarse? No, porque
Joe Biden ya tiene mucha experiencia como político. Joe Biden conoce la diplomacia y él apoya bastante lo que nosotros llamamos colaboración bilateral. Entonces yo creo que la situación con México se va a mejorar y no nomás con México, pero con muchos países que Donald Trump los ha golpeado. Entonces Donald Trump nunca conoció diplomacia, asuntos bilaterales, nada de eso. Y para mí Guadalupe ha sido el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos y nosotros estamos contentos que va entrando Biden. ¿La guerra contra el narcotráfico seguiría desde tu punto de vista con este nuevo gobierno? Sí, obviamente, porque hay muchos problemas, como dijiste anteriormente, Guadalupe, que nosotros tenemos muchos problemas aquí con la demanda, y entonces yo creo que es muy importante ahora que entre Biden desarrollar una nueva estrategia para los Estados Unidos y ojalá que una nueva estrategia para trabajar con México, una estrategia para desarticular los carteles de allá, mejorar la situación aquí con la demanda, porque eso es lo que se necesita y muchas veces las estrategias, Guadalupe, nunca cambian, se necesitan de cambiar con frecuencia porque, como tienes conocimiento, los carteles cambian su estrategia y también las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo mismo para enfrentarlo. Los Ángeles Press, las noticias que nos escuchan en tu país.